hay algo que grita en el fondo de mi jardín, y no son zorros. Sé que no es porque lo he visto. Hace un mes me mudé a una nueva casa con mi esposa. Llevábamos algunos años viviendo en otro pueblo porque estaba más cerca de mi trabajo, pero ahora que trabajo desde casa, decidimos mudarnos más cerca de sus padres. Estaban envejeciendo y a ella le preocupaba que estuvieran solos. Aunque estaba más lejos de mi familia y amigos, acepté porque sabía lo mucho que significaba para ella. Pasamos algún tiempo viendo casas en su ciudad natal hasta que nos decidimos por esta. Situado al final de un callejón sin salida en una pequeña colina que estaba justo en el límite del campo, parecía ideal. La casa en sí era hermosa y tan pronto como salimos nos enamoramos del jardín y las vistas. El jardín era un espacio grande y abierto, cubierto de hierba. Al final había una valla que llegaba hasta la cintura y conducía a un terreno cubierto de maleza que daba a las colinas y al pueblo de abajo. Había un pequeño sendero público que lo atravesaba, pero los actuales propietarios nos aseguraron que era tranquilo, nadie usaba ese antiguo camino. La vista era simplemente hermosa. Ambos nos imaginamos despertarnos con eso cada mañana, con el sol saliendo en la distancia. Recuerdo haberle dicho que creo que este podría ser nuestro hogar para siempre. Sin pensarlo mucho más, compramos la casa en ese mismo momento, presentamos una oferta e hicimos nuestros planes para mudarnos. Luego, el mes pasado, finalmente obtuvimos las llaves. Estábamos tan emocionados cuando giramos la llave en la cerradura. Tomar las fotografías obligatorias fuera de casa para las redes sociales. Después de un duro día de mudanzas, ambos salimos al jardín para sentarnos y contemplar la puesta de sol. Era hermoso, el cielo se llenó de amarillos, rojos y morados mientras el sol se hundía detrás de la línea de colinas en el horizonte. Ambos sonreímos, complacidos por nuestro nuevo hogar y por el hecho de que podríamos ver estos atardeceres todos los días. Pasamos el resto de la noche relajándonos lo mejor que pudimos cuando la mayoría de nuestras posesiones todavía estaban en cajas, antes de decidir dar por terminada la noche y dormir un poco. Ya habíamos desempaquetado nuestra ropa de cama, sabiendo que la necesitaríamos. Mientras me tranquilizaba, estaba leyendo un libro en mi teléfono, una novela de terror sobre un grupo de personas atrapadas en una montaña nevada. Era mi ritual nocturno antes de dormir. Mi esposa, en cambio, no tenía tales rituales. Se durmió casi tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Sonreí para mis adentros, ella debía haber estado agotada por la mudanza. Después de lo que parecieron solo unas pocas páginas, pude sentir que mis párpados empezaban a pesarse mientras el sueño me llamaba. Apagué mi teléfono y lo cargué, me levanté y me dirigí a la ventana para cerrar las cortinas. Al echar un último vistazo al jardín, no podía creer lo hermoso que era. El sol se había puesto hacía mucho tiempo y había sido reemplazado por una brillante luna llena, iluminando todo el jardín con un pálido resplandor blanco. Cerré las cortinas, con cuidado de no hacer demasiado ruido para no despertar a mi esposa, me deslicé de nuevo en la cama y me tapé con las mantas, listo para un buen descanso. No sé cuánto tiempo llevaba allí tumbado con los ojos cerrados, pero desde la oscuridad me sobresaltó un sonido que me hizo rechinar los dientes. Un grito. Me senté muy erguido en la cama. Luego lo escuché de nuevo. Era un ruido terriblemente ruidoso. Sonaba como si una mujer estuviera gritando a todo pulmón. Un sudor frío me cubrió la frente cuando me volví hacia la ventana. Las cortinas todavía estaban bien cerradas, pero el sonido aún se abría paso a través de ellas. Se escuchó de nuevo, un grito chirriante y desesperado, como si alguien estuviera siendo atacado. No había oído nada parecido antes y estaba aterrorizada. Luego llegó otro sonido, esta vez más bajo, más gutural y animal. Aunque todavía era un grito. Ese mismo chillido ensordecedor, pero con algo más detrás. Estaba demasiado asustado para mirar por la ventana a lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos. Me sentí estúpido, probablemente eran solo zorros o algo así. Había visto vídeos en línea donde hacen todo tipo de ruidos que no esperarías que hicieran. Apuesto a que había una guarida de ellos en alguna parte de esa maleza, probablemente se estaban llamando entre sí. Intenté racionalizarlo en mi cabeza. Había crecido en un entorno bastante urbano, por lo que me iba a costar un poco acostumbrarme a esta casa que linda con el campo. Sin duda también oiría otros ruidos de animales por la noche, pensé. Aún así, fue desconcertante escuchar ese grito, seguido de la respuesta de un grito más animal. Esto continuó durante varios minutos. Recostándome en mi cama, me tapé los oídos para tratar de bloquearlo, pero hacían mucho ruido. Luego simplemente se detuvieron.
De repente, después del grito más agudo, parecieron detenerse en seco. Finalmente terminaron de gritarse el uno al otro. Intenté deshacerme de la inquietud que había sentido, pero estaba demasiado despierta para dormir, demasiado asustada por los sonidos. Al mirar a mi esposa que dormía a mi lado, pude ver su pecho subiendo y bajando suavemente. Ella todavía estaba profundamente dormida, imperturbable por los horribles gritos que acababa de escuchar. Una parte egoísta de mí deseaba que la hubieran despertado, así no tendría que sentarla sola. Me sentí bastante vulnerable aquí, en la oscuridad, en esta nueva casa. Pero decidí dejarla dormir. Le contaría los ruidos por la mañana, pensé. Se habían detenido de todos modos. Amaneció y me despertó de un sueño muy corto la brillante luz del sol que entraba a raudales en la habitación cuando mi esposa abrió las cortinas, revelando el sol de la mañana cayendo en cascada sobre las colinas y la ciudad de abajo. Ella me preguntó cómo había dormido, su rostro mostraba una sonrisa alegre, lista para otro día de desempacar en nuestro nuevo hogar. Ella siempre había sido una persona mañanera, a veces era irritante pero siempre parecía muy feliz a primera hora. Atontado, me di la vuelta y me encontré con su mirada. Debí haberme visto fatal cuando su rostro cayó. Se sentó suavemente a mi lado en la cama, sosteniendo su mano en la mía mientras me preguntaba qué pasaba. Procedí a contarle sobre los sonidos que había escuchado la noche anterior, sobre el grito agudo, sobre el grito gutural que le siguió. Ella me miró con preocupación antes de explicarme que lo más probable era que fueran zorros. Había muchos de ellos por aquí, especialmente en áreas cubiertas de maleza como la que está detrás de nuestra casa. Si los vuelves a escuchar, intenta ignorarlos, o si no, simplemente asómate a la ventana y diles que se callen, dijo, eso podría asustarlos. Riendo ante la idea de asomarme a la ventana para gritarles a un par de zorros como si fueran adolescentes traviesos, besé a mi esposa y me levanté de la cama, listo para un día de desempacar. Después de otro día agotador moviendo cajas y guardando cosas en armarios, mi esposa y yo salimos nuevamente al jardín para contemplar la puesta de sol. La misma vista gloriosa que el día anterior se extendía ante nosotros, el sol poniéndose justo debajo del horizonte. Sin embargo, parecía que no podía disfrutarlo. Mirando la maleza al final del jardín, mi mente estaba repitiendo los ruidos que había escuchado la noche anterior en un bucle, parecía que no podía sacarlos de mi mente. Después de un rato, volvimos a la casa y pasamos la noche antes de irnos a la cama. Una energía nerviosa hormigueaba en la base de mi columna mientras estaba sentado allí, leyendo. ¿Qué pasaría si los gritos volvieran esta noche? No quería tener que pasar por eso otra vez. Incluso si fueran zorros, era desgarrador. Después de leer un rato, mi esposa apagó la luz y se dio la vuelta para dormir un poco, y antes de hacerlo me dio un beso de buenas noches. Me quedé despierto un rato más, sentado allí en la oscuridad, iluminado solo por la luz de la aplicación Kindle de mi teléfono. Estaba siendo estúpido, pensé, solo eran zorros. Simplemente estaban haciéndose ruidos entre ellos, probablemente teniendo una disputa por territorio o algo así. No había nada que temer. Esperé un rato más en silencio, con los oídos atentos a cualquier tipo de sonido del exterior. No había nada, tal vez el extraño ulular de un búho en la distancia, pero ciertamente nada como anoche. Finalmente permitiéndome relajarme, me deslicé más debajo de las sábanas y las subí hasta mi barbilla, dándome la vuelta. Después de un rato, entré en un sueño suave y sin sueños. No pasó nada después de esa noche, no hubo ruidos extraños, ni gritos de zorros ni nada por el estilo. Comencé a permitirme olvidar los sonidos que había escuchado esa primera noche. Dios sabe que tenía suficientes cosas de qué preocuparme como para pensar constantemente en esos ruidos. No fue hasta aproximadamente un mes después que los pensamientos sobre ellos regresaron. Era un sábado por la tarde, el sol pegaba fuerte y mi esposa y yo estábamos en el jardín. Habíamos desempacado la mayoría de nuestras cosas y la casa finalmente parecía un hogar en lugar de una unidad de almacenamiento. Un par de amigos nuestros habían venido a ver el nuevo lugar, incluso se habían comprado a su mascota alsaciana, Thor. Era un perro hermoso, siempre lleno de energía y súper amigable. Estábamos en el jardín, lanzándole una pelota para que la recogiera, cuando de repente se detuvo en seco, su cuerpo estaba rígido y sus orejas temblaban como si hubiera escuchado algo que venía del fondo del jardín. Mientras mi amigo le gritaba a Thor que intentara sacarlo de su trance, él salió corriendo, saltando la cerca que le llegaba a la cintura de un salto y desapareciendo entre la maleza detrás de ella. «Iré a buscarlo», le grité a mi amigo, notando la expresión de preocupación en su rostro.
Salté la cerca y seguí el camino que Thor había recorrido entre zarzas y maleza. Podía oírlo a mi izquierda, en algún lugar, abriéndose camino a través del denso follaje. No fue hasta que estuve a una buena distancia entre la maleza que me di cuenta exactamente de cuánto había. Parecía extenderse una y otra vez. Mirando hacia atrás por encima del hombro pude ver la casa, parecía muy lejana, oscurecida por las grandes zarzas. Necesitaba recuperar a Thor y regresar lo más rápido que pudiera, no quería pasar aquí más tiempo del necesario. Seguí avanzando a través de la maleza, apartando zarzas y helechos a medida que ganaba impulso, acercándome cada vez más a los sonidos de Thor. Atravesando un helecho particularmente grande, me encontré de pie en el sendero que discurría detrás de la casa. Al estar más cerca ahora, noté lo extraño que era. Teniendo en cuenta que apenas se usaba, parecía estar bien conservado, la maleza desenfrenada a ambos lados fue eliminada, dejando un camino relativamente despejado que se extendía a mi izquierda y a mi derecha. Los árboles retorcidos en lo alto parecían opresivos, uniendo sus ramas en una malla apretada que distorsionaba la luz del sol. Toda la atmósfera era opresiva y silenciosa. No es de extrañar que a la gente no le gustara caminar por este camino, era terriblemente inquietante. Un gruñido bajo desde mi izquierda me devolvió a mis sentidos. Thor estaba en medio del camino, mirando hacia los densos árboles más hacia el lado derecho. Su cuerpo estaba rígido, el pelaje de su cuello y espalda erizado. Tenía los dientes al descubierto mientras gruñía de nuevo, con los ojos fijos en ese punto más profundo entre los árboles. Parecía cruel. Como si estuviera listo para destruir lo que fuera que hubiera en ese crecimiento excesivo si se atrevía a acercarse a él. Lo llamé pero me ignoró, ni siquiera registró mi voz. Era desconcertante observarlo. Un escalofrío de inquietud se apoderó de mí cuando no pude evitar preguntarme qué era lo que lo había asustado tanto. Incluso siguiendo su mirada no pude distinguir nada entre los árboles. Una repentina sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí mientras miraba a mi alrededor y me di cuenta de lo oscuro y cubierto de maleza que era este camino. El follaje a ambos lados parecía sofocante, y desde aquí solo podía distinguir la parte superior de mi casa, el jardín bien escondido. Cualquier cosa podría estar observándome desde dentro de la maleza. Me dirigí hacia Thor, gritando su nombre para no asustarlo. Todavía estaba obsesionado con ese parche más allá del camino, sus gruñidos bajos rodaban en su garganta. Cuando llegué a su nivel, pude ver mejor el trozo de follaje que estaba mirando. Parecía que lo habían perturbado recientemente. Los helechos y las zarzas eran menos densos que los matorrales a ambos lados, como si los hubieran apartado con frecuencia para dejar pasar algo. Los árboles a ambos lados tenían grandes cortes, como si alguien les hubiera quitado trozos con un hacha, pero los hubiera dejado antes de terminar el trabajo. Estaban alineados de 3 en 3, y parecían grandes marcas de arañazos. Qué extraño, pensé, acercándome y rozando la corteza con la mano. Me pregunto por qué dejaron los árboles en lugar de simplemente terminar el trabajo y talarlos. Aún así, había algo inquietante en todo el asunto. La maleza pareció absorber la luz y no pude evitar sentir como si me estuvieran observando desde más allá de los límites de mi visión. «Ven, Thor, salgamos de aquí», dije, con la voz ligeramente quebrada. Thor no se movió, todavía mirando el parche de crecimiento excesivo más allá de mí con intenciones maliciosas. Me dirigí hacia él y enganché mis dedos debajo de su cuello, él no opuso resistencia, pero aún así, no se movió. Cuando iba a levantarme y llevarlo de regreso a la casa, algo rozó mi cabello. Retrocedí sobresaltado. Ya estaba intranquilo, así que esta interacción inesperada me llevó un poco al límite. Thor no reaccionó a mi grito de sorpresa, todavía estaba fijo en el lugar, gruñendo ante la maleza oscura. Tomándome un segundo para recuperar la compostura, miré hacia el objeto que tanta alarma me había causado. Colgando de la rama de un árbol había un objeto pequeño, circular y de madera, parecía como si hubiera sido hecho con palos todos unidos. Era aproximadamente del tamaño de una pequeña montaña rusa. Al escanear el resto de los árboles, me quedé boquiabierto. Había muchos de ellos. No los había visto antes, la sombría maleza los enmascaraba. Parecían un pequeño tótem, algo que haría un niño. Supuse que fueron hechos por algunos de los niños locales que solían jugar por aquí, tal vez un marcador para su guarida o algo así. Era extraño, pero era lo único racional que se me ocurría, ya fuera eso o algún tipo de dispositivo para espantar pájaros. Aún así, mirarlos me asustó. «Bien, ahora nos vamos de aquí», le dije a Thor, agarrando su cuello nuevamente y llevándolo de regreso a la casa. Mientras tiraba, él vino de buena gana.
Mientras me permitía guiarlo, miraba por encima del hombro ese mismo parche y gruñía. Cuando regresé a la casa metimos a Thor adentro para que no volviera a salir, pero aún podía verlo, mirando por la ventana del patio al mismo lugar en el que había estado obsesionado antes. No se movió durante el resto del tiempo que nuestros amigos estuvieron aquí. Se quedó parado junto a la puerta trasera, mirando. No fue hasta que estuvo en el auto cuando mis amigos se iban que finalmente pareció renunciar a su obsesión, aunque estuvo mirando todo el tiempo hasta que el motor del auto arrancó. Mi esposa y yo volvimos a la casa y seguimos con nuestra rutina nocturna. Todo el tiempo no podía quitarme de la cabeza cómo actuaba Thor. Estaba realmente asustado, nunca antes había visto a un perro hacer eso. ¿Había oído algo allí abajo? Como sacado de lo más recóndito de mi mente, el recuerdo de esos gritos de la primera noche que nos mudamos surgió a la superficie. No pude evitar preguntarme, ¿podrían estar relacionados con por qué Thor estaba tan nervioso? ¿Había sentido algo ahí abajo? Sacudiendo esos pensamientos, mi mente tratando de hacer conexiones donde no las había, decidimos irnos a la cama. Estaba sentado allí leyendo mi libro como de costumbre, la habitación iluminada por la pálida luz de la luna llena afuera, cuando escuché ese sonido espantoso nuevamente. Mi cuero cabelludo se tensó cuando registré lo que era. Ese mismo grito que escuché la noche en que nos mudamos. Resonó en mis oídos, trayendo de vuelta todos los sentimientos de terror que había sentido esa primera noche. Solo que esta vez sonó diferente de alguna manera. Todavía sonaba como el grito de una mujer, pero el tono y el tono eran diferentes. Por tonto que parezca, en medio del caos de miedo en mi mente, surgieron las palabras de mi esposa. Simplemente asómate a la ventana y diles que callen. Era estúpido, lo sabía, pero no podía pasar otra noche con esos terribles gritos. Avanzando a tientas a través de la oscuridad de nuestro dormitorio hacia la ventana, pude ver el jardín de abajo bañado por la misma luz pálida que la última vez, la maleza también iluminada por la brillante luz de la luna. Mientras lo escaneaba, buscando alguna señal de los zorros, vi algo que hizo que la sangre se me escapara de la cara. Allí, en el camino que atravesaba el terreno baldío detrás de mi jardín, había una mujer. Estaba atada con lo que parecía una gruesa cuerda de cáñamo. Tenía los ojos muy abiertos por el terror mientras se movían rápidamente, su cabello rubio caía sobre su rostro mientras se giraba frenéticamente. Ella estaba gritando a todo pulmón. La llevaban lo que parecía un grupo de extraños altos y vestidos de oscuro. No pude distinguir muchos de los detalles que los rodeaban, por más que lo intenté. Estaban vestidos con gruesos monos negros que cubrían toda su persona, sin dejar rasgos discernibles visibles. Cada uno parecía llevar una máscara. No podía decir qué se suponía que era. Parecía un perro extraño, casi un zorro, pero las proporciones estaban fuera de lugar, al igual que la forma. Me agaché debajo de la ventana y me apoyé contra la pared. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué diablos fue esto? ¿Qué estaba viendo? Presa del pánico, fui a despertar a mi esposa. La abrumadora necesidad de que alguien más me dijera que esto no estaba sucediendo pasaba por mi mente. Estaba a centímetros de sacudirla para despertarla cuando escuché que la mujer soltaba otro grito ensordecedor. Deteniéndome en seco, mi atención volvió a la ventana y una nueva ola de miedo me atravesó. Temblando, regresé hacia allí, necesitando saber el destino de esta mujer y sus captores. Sabía que necesitaba llamar a la policía, llamar a alguien que pudiera ayudarme, pero me quedé paralizado ante la escena de abajo. La vista ante mí paralizó mis extremidades, me quedé helado de miedo al notar lo que el grupo de personas enmascaradas llevaba alrededor del cuello. Era un tótem, el mismo disco redondo hecho de palos que había visto colgando de los árboles en el camino cuando fui a buscar a Thor. Cada uno tenía uno, y lo llevaba como una especie de medallón religioso. Me daba miedo pensar en lo que querían estas personas. ¿Qué iban a hacer con esa pobre mujer? No quería mirar, pero no podía darme la vuelta. Se detuvieron a mitad del camino, en un lugar antes de que las ramas de los árboles comenzaran a entrelazarse. Pude verlos claramente desde mi ventana mientras tumbaban suavemente a la mujer. La colocaron en el centro del camino y luego lentamente comenzaron a retroceder. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué se habían esforzado en atarlo y traerlo hasta aquí solo para dejarla? Todavía paralizado ante la escena, no podía mover un músculo. Observando cómo el grupo enmascarado retrocedía, sus miradas no estaban fijadas en la mujer frente a ellos, sino en la oscuridad más abajo en el camino detrás de ella. No pude evitar sentir una sensación de inquietud creciendo en mi estómago. Entonces vi algo.
Desde la zona de oscuridad más adelante en el camino, hacia donde había visto los tótems y los árboles marcados, casi podía distinguir el movimiento a través de la maleza. Parecía avanzar lentamente hacia la mujer en el suelo. El grupo enmascarado todavía retrocedía ante lo que se acercaba. Se escuchó un fuerte crujido de ramas y ramitas provenientes de la dirección del movimiento, como si algo grande se abriera paso entre la maleza. Imágenes de ese tramo perturbado del camino, los tótems y los árboles con las marcas de garras llenaron mi mente. La maleza allí había sido perturbada, como si algo hubiera atravesado regularmente. No pude evitar estremecerme al pensar en lo cerca que podría haber estado de esto. Mezclado con el sonido de una gran rama, al romperse se escuchó lo que sonó como un gruñido gutural y rodante. Los ruidos parecían acercarse. Pude ver el extraño destello de color gris coriáceo, oscurecido por las gruesas ramas. De vez en cuando, algo que también parecía rojo se movía entre los árboles entrelazados. Sentí un arañazo en la parte posterior de mi cráneo. No quería ver qué era esa cosa, era más feliz sin saber qué vivía en ese espacio detrás de mi casa. A medida que avanzaba entre las ramas enredadas y salía al camino descubierto, pude distinguirlo claramente. Lo que vi me hizo cuestionar mi cordura. La cosa era grande. Más alto que un hombre. Caminando sobre sus patas traseras, debía tener al menos 8 pies de altura, pero parecía que podría caminar fácilmente a 4 patas si así lo quisiera. Sus gruesos brazos, cubiertos de un fino y escaso pelaje rojo, eran largos y rematados en lo que parecían garras afiladas. Su pecho era grueso, cubierto por el mismo pelaje fino que cubría sus brazos y conducía a una melena más espesa que le corría por la espalda. Su cabeza parecía la de un zorro, pero deformada en una especie de burla enfermiza del animal. Su hocico era largo y asustado, revestido de grandes colmillos afilados. Sus ojos son salvajes y amarillos, fijos en la mujer que ahora grita con un hambre intensa. La saliva parecía gotear de sus fauces abiertas. Una nueva sacudida de terror me recorrió cuando me di cuenta de que el rostro de esta cosa, el rostro deformado y grotesco, se parecía a las máscaras que llevaba el grupo. Todo el grupo enmascarado se había arrodillado cuando la criatura salió de la línea de árboles, casi como si se estuvieran inclinando ante ella. Esta gente no podría adorar esa cosa, ¿verdad? Justo cuando mi mirada estaba fija en la criatura, un chillido estridente devolvió mi atención a la mujer que yacía atada en el suelo. En el momento en que el grupo de figuras enmascaradas se había alejado, ella obviamente había podido darse la vuelta, donde había visto la cosa grotesca parada en el camino frente a ella. Estaba luchando frenéticamente contra la cuerda que la ataba ahora, tratando con todas sus fuerzas de liberarse. Sus ojos estaban inmóviles, fijos en el terror que tenía ante ella. Como para burlarse de ella, la cosa agachó su enorme cuerpo sobre sus ancas y acercó su rostro al de ella antes de soltar un chillido estridente. Era asombrosamente similar al que acababa de hacer, solo que con un trasfondo más gutural y animal. La mujer rodó boca abajo y se alejó de la cosa lo mejor que pudo. El pánico alimentó lo que era el único método de escape que se le ocurrió. Me sentí tan impotente, solo observando sus intentos inútiles, pero no había nada que pudiera hacer por ella. Incluso si llamara a la policía, ¿qué podrían hacer contra una criatura como esa? Logró avanzar unos metros antes de que una de las figuras enmascaradas se pusiera de pie. Caminaron a propósito hacia la mujer atada antes de hacerla rodar de regreso al lugar donde comenzó su viaje, ante los pies del monstruo. Por la forma en que se movían, era como si todo esto fuera una ceremonia para ellos. Con un estallido de velocidad tan rápido que casi no lo registré, la cosa envolvió su garra alrededor de su tobillo. Dejó escapar un último grito antes de dispararse hacia la maleza y perderse de mi vista, arrastrada hacia lo más profundo del follaje por esa cosa horrible. Me sentí mal cuando escuché a la criatura gritar nuevamente en respuesta, burlándose de su última súplica de ayuda. Entonces todo quedó en silencio. Me quedé allí, estupefacto mientras las figuras enmascaradas comenzaban a salir del camino, cada una moviéndose rápidamente como si no quisieran esperar para determinar el destino de esa pobre mujer. Como si me hubiera liberado de algún tipo de agarre espectral, podía sentirme temblar. Vacilantemente me dirigí a mi mesita de noche, tomé mi teléfono y marqué el número de la policía. En menos de una hora estaba en la puerta de mi casa y les conté a 2 agentes uniformados exactamente lo que había visto. No mencioné a la criatura, pensando que simplemente la descartarían como los desvaríos de un lunático. Pero les hablé de las figuras enmascaradas y de la mujer atada, explicándoles que la habían llevado más al bosque pero regresaron sin ella.
Los agentes intercambiaron miradas perplejas y ligeramente incrédulas, antes de decir que darían un paseo por el sendero detrás del jardín para comprobarlo. Tan pronto como se fueron, corrí escaleras arriba hacia el dormitorio, despertando en mi prisa a mi esposa, quien me miró con una mezcla de preocupación y molestia. Ignoré sus preguntas sobre por qué había decidido despertarla en medio de la noche, estaba demasiado preocupado por los oficiales. Podía verlos caminando por el camino ahora desde mi ventana, sus linternas desterrando la opresiva oscuridad del camino. Al verlos avanzar, una sensación de ansiedad se apoderó de mí mientras desaparecían bajo las ramas tejidas de los árboles crecidos. Me quedé allí, mirando con gran expectación, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Pasaron lo que parecieron horas antes de que viera el haz de la linterna regresar por el camino. Suspiré aliviado cuando los dos oficiales emergieron de la maleza. Pero segundos después mi corazón dio un vuelco cuando noté que estaban solos, no había ninguna mujer con ellos. Corriendo escaleras abajo, les interrogué apresuradamente cuando llegaron a la puerta de mi casa. Le explicaron que su búsqueda no había arrojado nada. Ni huellas, ni marcas de criaturas gigantes, ni nada, solo la maleza y un camino silencioso. Les pregunté sobre los tótems, a lo que me respondieron que los habían visto, pero que eran algo que a algunos niños de esta zona les gustaba hacer. Algún tipo de superstición, dijo uno de ellos, no hay nada de qué preocuparse. Una ola de desesperación me invadió, miré a los oficiales. Debieron darse cuenta de cómo me sentía, ya que uno de los oficiales puso una mano en mi hombro y, con una expresión de lástima en su rostro, dijo, probablemente sean solo compañeros de zorros. Probablemente tuviste un mal sueño y, mezclado con el ruido que hacen esas cosas, es difícil no pensar en alguien gritando. Intenta no preocuparte por eso. Aprecié su intento de calmarme, pero sabía lo que había visto, no había sido un sueño. Profundamente perturbado por los acontecimientos de la noche y desanimado porque la policía no pudo encontrar nada y estaban desestimando mi relato, me despedí de los oficiales y volví a entrar. Ha pasado aproximadamente un mes desde entonces y no sé qué hacer. ¿Qué pasa si en unos días vuelve a pasar? No puedo volver a pasar por eso y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Quizás debería simplemente mudarme,